Cuando probé por primera vez este tradicional y delicioso pescado tiquinchi que preparan en Cancún e Isla Mujeres, me propuse aprender con los locales su técnica antigua maya, cómo usar esos ingredientes frescos. Y ahora la comparto con gusto con ustedes. Lo que voy a hacer primero es que voy a pasar esas hojas de plátano que ya tenía previamente cortada por fuego. Así son más manejables al momento de utilizarla para nuestro pescado. Para luego pasarle un paño húmedo limpio. Tengo ya aquí lista mi bandeja para hornear, a la que le voy a poner una de las hojas de plátano. También tengo aquí 2 kilos de pescado. Esta vez elegí guachinango, pero ustedes también pueden elegir rubia o el pargo. También pedí que me lo corten así, corte mariposa, es el que va abierto. Y lo necesito con la masita así para arriba. Y para la primera base de sazón lo que necesitamos es 2 cucharadas de aceite de oliva para que los demás ingredientes penetren. Lo distribuimos bien. El jugo de una naranja agria. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Lo distribuimos bien y así lo vamos a dejar solamente 10 minutos. Como les dije, voy a tratar de hacer lo más tradicional que pueda. Por eso estoy utilizando hoy mi comal. Comienzo agregando ingredientes secos, 3 clavos de olor, media cucharadita de pimienta fresca, un palito de canela, 2 hojitas de laurel y una cucharada de orégano, al que vamos a triturar muy bien. Y ya que está así, todo bien trituradito, vamos a agregarle media cucharadita de comino, 3 dientes de ajo y 100 gramos de lo que es achiote, también se le conoce como vija, y media cebolla. Y vamos a seguir triturando. Ya que tenemos nuestra deliciosa pasta, vamos a agregarle media taza de jugo de naranja dulce. Y vamos a incorporarla muy bien. Y aquí ya tenemos lista nuestra espectacular salsa para nuestro pescado tiquinchi. No puede ser muy aguada. Esa es la consistencia perfecta. Y ahora sí, marinemos nuestro pescado, que impregne bien esta salsita espesa, deliciosa. Ahora nuestro pescado lo vamos a dejar mínimo 1 hora reposando. Mientras más, mejor. Ya el pescado reposó lo suficiente. Lo único que le voy a agregar antes de ponerlo en el horno son unas rodajas de pimiento morrón, también unas rodajitas de cebolla, unas de tomate y por último 2 trocitos de lo que es el chile xcatic. Cubrimos con unas hojas de plátano para que se conserve todo el vapor posible. También le pongo el papel de aluminio arriba. Y así lo llevamos a nuestro horno precalentado a 200 grados Celsius por 30 a 35 minutos. Y después de 40 minutos vamos a descubrir con cuidado. ¡Wow! Miren nada más qué belleza. Vamos a comprobar que ya está. Claro que sí. Bien jugoso, bien suave. Listo. Ahora puedes disfrutar de este delicioso pescado tiquinchi cocinado en el horno con todos los sabores y aromas característicos de esta receta muy tradicional maya. Si te gustó, te animo a que compartas, le des like y otra vez nos veremos aquí en Joca's Kitchen.